Miniaturas Studio Wargame en la sección de tutoriales. Voy a mostrarles cómo pintar miniaturas de Ball Action, en este caso específico de Warhammer Games. Esto es la infantería de los Estados Unidos, de una forma muy fácil, de verdad, resumida, práctica, para que puedan llevar sus ejércitos a la mesa muy puntualmente. Bien, hoy este tutorial es patrocinado y apoyado en alianza con El Beduino, ¿okay?, en Instagram, y Miniaturas Estadio Wargame. Bien, queremos de verdad que sus miniaturas lleguen a la mesa de la forma más hermosamente presentadas posibles. Así que bien, vamos a preparar los aerógrafos, pinceles. Y es de destacar que aquel que no posee aerógrafo, muchas de las técnicas que voy a aplicar puede aplicarla con el mismo pincel, así que despreocúpense que voy a dar las opciones para cada uno de ustedes. Bien, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es imprimir nuestra miniatura de color gris. En este caso, no se olviden, por favor, imprimación de las miniaturas, un paso sumamente importante después de haber montado sus ejércitos. Vamos a imprimir la miniatura de color gris. Pueden hacerlo con spray, pueden hacerlo con un aerógrafo, pueden hacerlo a pincel, pero por favor imprímenla, denle la primera base. Después de esto vamos a aplicar la primera capa, de color, que es la siguiente. Vamos a empezar por este color. Vamos a darle de capa base este gris denso, Heavy Gray, de Game Color, de la serie de colores estropacos de acrílicos Vallejo. Esto vamos a hacerlo con en este caso con aerógrafo, pero el que quiera hacerlo pincel puede hacerlo pincel. Recuerden siempre diluir sus pinturas antes de usarlas. En este caso, una mezcla de un 60% pigmento y otra mezcla de un 40% de thinner o agua. El que quiera hacerlo con ambos está bien permitido. Cualquiera de los dos, los materiales de Vallejo, las pinturas de Vallejo son bastante fluidas, así que ya vienen prácticamente listas para usar en la serie de Game Air. Por tanto, puede ser una opción. Sin embargo, esta que les estoy dando, vamos a tratar de mezclarla con agua en este momento. Vamos a pintar toda la miniatura con este color. En una capa bastante fluida y tratando de no cubrir los detalles de una sola aplicación. Vamos a ir cubriendo paulatinamente, y en una capa, como les dije, muy delgada, para que nuestra miniatura quede lo suficientemente bien imprimida. Bien, este debería ser el resultado. A continuación, con este amarillo piedra de la serie Model Color de Acrylic Colors de Panzer Series de acrílicos Vallejo, vamos a aplicar la segunda capa. Yo lo voy a hacer aerógrafo en ciertos puntos. Esto es para un nivel básico prácticamente, pero quiero que sus miniaturas queden muy bien. Cualquiera puede hacerlo. Si no tiene un aerógrafo, puede hacerlo con un pincel para pincel seco, un pincel lo más parecido posible a esta cerda que ven en imagen. En comparación con un dedo, fíjense ustedes. Lo que quiero es que puedan aplicarlo, para aquellos que no poseen aerógrafo, con mucho cuidado, mezclando solo un poco en la pintura, secando en un paño y pasándola en dirección contraria siempre a las vetas en su miniatura. Yo voy a hacerlo con aerógrafo, sin embargo esta es la opción para aquellos que no lo posean. Bien, vamos a proceder a iluminar la miniatura en sitios, en puntos muy específicos. Siempre yo les exhorto a hacerlo de la parte más alta en diagonal, en este caso, y empezar a iluminar y aplicar este verde amarillo, que es un verde kaki, en estos sitios específicos, como les acabo de decir. Si vamos a lograr una subida de luz, muy tenue, que es poco perceptible, pero que bien vale la pena aplicarle a nuestra miniatura. Bien, como les dije en principio, la transición es poco perceptible. Sin embargo, fíjense ustedes cómo se nota. Hay diferencias bastante puntuales en el punto del pantalón, con iluminación al muslo, la parte de arriba de la camisa, de la chaqueta. Lo que quiero es eso, simplemente que tengan una variación en el tono en su miniatura. Bien, el resultado de ese punto fue ver eso que vieron allí en la imagen. Esto es lo que deberíamos tener hasta este momento. Ahora vamos a aplicar en los pantalones esto que ven acá. Esto es Serafín Sepia. Pueden colocarle cualquier wash. Esto es solo una referencia. Colocar cualquier wash de color marrón claro, medio, en la parte de los pantalones.
Vamos a hacerlo con un pincel de una cerda larga que nos permita manipularlo, ¿okay? Y que nos dé la facilidad precisamente de hacerlo de la forma más fácil posible. Ok, a este punto el resultado debería ser este. A continuación vamos a pintar el bolso, ¿ok? Que era de un color un poco más claro. Vamos a hacerlo en este caso con Bleached Bone de Citadel, ¿okay? Puede ser cualquier similar en color arena. Lo que necesitamos es que sea un color arena, ¿ok? Pero tirando hacia el blanco. Vamos a mezclarlo bien y por supuesto vamos a aplicarlo solamente en el bolso de la miniatura. También los bolsos que van en los laterales, la bolsa de la cantimplora, cartucheras. Vamos a tratar de hacerlo en el mayor detalle posible para que esas miniaturas resplandezcan dentro de esas mesas, nos den un bonito efecto en las fotografías y en las partidas. El resultado en imágenes como siempre. Ok, a continuación ya nuestra miniatura debe estar con los pantalones secos de la sombra, okay, que le colocamos, y lo que vamos a hacer a continuación es aplicarle un pincel seco de una mezcla de estos dos tonos que ven aquí. Esto es Monster Brown, un marrón peluche, y esto es el Dark Flesh en Dry, pincel seco para Citadel. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar ambos colores, deben estar previamente batidos. Vamos a tomar un poco de cada uno sobre un trapo gastado. Vamos a untar un poco para hacer un pincel seco, ¿okay? Y vamos a mezclar también con un poco del Dark Flesh, como les acabo de decir. Es muy poca la cantidad. Vamos a volver a descargar sobre un paño, lo cual estoy haciendo fuera de cámara. Y esto se lo vamos a aplicar encima a nuestra miniatura, levantando un poco los caquis o los marrones que ya están sobre el pantalón para hacer subir un poco las vetas, siempre en la dirección contraria a la arruga, para que la arruga se pueda destacar y pueda verse un poco más con relieve nuestra miniatura, nuestra prenda. Es la dirección muy suave, el pase de la cerda es muy suave y casi solo rozando la pieza. Ok, resultado, un resultado muy bonito. Eso que vieron allí en la imagen para el pantalón. Bien, es sencillo pero muy puntual. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a pintar las pieles. En este caso vamos a aplicar Kislev Flesh de Citadel Colors, ¿ok? De la casa de Games Workshop. Cualquiera pueden aplicar, como ya les dije, cualquier color que para ustedes sea más prudente y parecido, sin ningún problema. Esta vez voy a hacerlo con un pincel. Este es el pincel Regimiento de Army Painter, que tiene una punta bastante prudente para hacerlo, ¿okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aplicar en la cara. No, como siempre les he dicho, no traten de conseguir los tonos en una sola aplicación, es casi imposible, ¿ok? Por tanto, vamos a ir aplicando con mucho cuidado, ¿okay? Cuello, parte de abajo del cuello, detalles de la cara, y vamos a hacerlo en dos capas. Puede que tengamos dos capas, vamos a dejarlo secar con mucha dedicación. Esperamos unos minutos. Ok, vamos a hacer lo mismo para las manos. Bien, mientras secan nuestras pieles, eso que vieron ahí en pantalla,
vamos a hacer una mezcla de estos tres productos que les voy a mostrar a continuación. ¿Okay? En este caso va a ser un verde en wash, puede ser un quick shade verde, cualquier sombra rápida. ¿Okay? Primero, luego el Lamian, ¿okay? Un medium de Citadel, que es es un producto para diluir y que nos va a permitir hacer unos fluidos glazes o unas aguadas bastante fluidas, y por supuesto el conocido mundialmente Nun Oil. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Estos tres productos los vamos a agarrar en una relación de equitativa entre todos. ¿Ok? Tomando un poco primero del Lamian, ¿ok? Colocándolo en un sitio donde podamos mezclarlo, luego un poco de verde, es ustedes el efecto que torna suave sobre la paleta, ¿ok? Y por supuesto un poco de negro de Nun Oil, ¿ok? Un poco más de verde. Lo que queremos es lograr un tono muy suave que nos permita sombrear todo el uniforme de la tropa. El resultado voy a mostrarlo más cerca para que tengan una idea. ¿Okay? Es una mezcla de Nun Oil con verde, pero el Lamian lo que hace es darle fluidez. Vamos a tomar nuestra miniatura y vamos a aplicar esto únicamente sobre las partes del uniforme. ¿Ok? Vamos a colocarle un poco más de negro sobre las partes del uniforme, ¿ok? Que están en verde únicamente. ¿Ok? Casco, toda la chaqueta, la guerrera, ¿okay? Los hombros, espalda, laterales del bolso. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a dar un bonito efecto de sombra en todas nuestras arrugas y pliegues sin tener la necesidad de subir las luces una por una, que es una técnica bastante difícil, por lo menos para aquellos que están aprendiendo, y es lo que queremos evitarle. También lo vamos a hacer en las botas, en las polainas, perdón, que es la guarda de la canilla, ¿ok? Para ambas botas. Pueden darse cuenta, va tornándose bastante oscuro y bastante realista ya de por sí nuestra miniatura. Bien, en este punto cada quien puede incrementar en más verde, menos verde si quiere, pero esa es la combinación de los productos para que el color pueda quedar lo más realista posible. Bien, mientras seca nuestro verde y color oscuro que aplicamos a toda la ropa, podemos aplicar con mucho cuidado. Esto es Raycon Flash Shade, el que podemos aplicar sobre todas las pieles, aprovechando que ya han secado. Vamos a hacerlo con el mismo pincel, el Wargamer, ¿ok? Con muchísimo cuidado, únicamente en la cara y por supuesto en las pieles, dejando lo que fluya. Sobre todas las hendiduras, para que nos dé esa hermosa subida de luz que luego vamos a lograr más adelante en otro punto, que les voy a mostrar cómo hacer la subida de luz de la piel de una forma rápida, sencilla y sin complicaciones. Bien, hasta ahora lo logrado es esto. Bien, a continuación vamos a aplicar el mismo Seraphim Sepia, ¿ok? O cualquier tono quick shade, sombra rápida, en un marrón claro. Esto lo vamos a hacer en el bolso, aplicarlo al bolso, un pincel amplio, permite trabajar tranquilamente. De estos tonos bonitos que estamos buscando para profundizar precisamente nuestro equipo. Vamos a hacerlo también con las bandoleras,
explora y las correas. Trato de hacerlo con mucha precisión para no perder nada de detalle. Ahí está, en suficiente cantidad, y dejamos secar con paciencia para que nos dé el efecto requerido. A continuación vamos a aplicar este Bestial Brown. Esto es para las botas, solamente la parte baja de las botas, no la polaina. Ok, mezclamos bien como ya es de costumbre y vamos a pintar parte de la parte baja de la bota solamente, sin tocar la polaina, como les decía hace un rato. Siento este bonito efecto de cuero. Les voy a mostrar cómo hacerlo de forma sencilla y rápida, sin mucha complicación. Bien, a continuación vamos a pintar parte de las maderas del rifle, ok, y los correajes del rifle en este marrón. Esto es Flat Earth o tierra plana de Model Color Panzer Series. Ok, vamos a mezclarlo, colocar unas gotas en nuestra paleta húmeda y vamos a empezar a aplicarlo a todas las partes de madera del rifle. Como les dije, es un color plano que vamos a utilizar básicamente para luego ir sombreando, incrementando entre sombras y luces. Vamos a hacerlo con nuestras correas y todas las partes de madera del rifle. Vamos a pintarlo con mucha paciencia. Bien, el resultado de los marrones allí en imágenes. Vamos a dejar que todo esto seque para aplicar unas últimas sombras a estas piezas marrones que acabamos de pintar y empezar a subir las luces con pincel seco muy rápido y muy puntual. Esto yo lo hago de otras formas, pero es mucho más complicado, pero lo que quiero es que ustedes puedan pintar sus ejércitos un poco más rápido. A continuación vamos a aplicar la subida de luz a nuestras pieles. Esto vamos a hacerlo con Elder Flashshade Citadel. Ok, solo untada, la punta de nuestro pincel, muy poco. Descargamos en un paño, pincel seco. Ya hemos aplicado en varias ocasiones esta técnica. Descargamos hasta que nos quede manchando muy poco. Lo que queremos es que se levanten los relieves, okay, de nuestra cara, donde no quedaron las sombras, siempre haciéndolo en dirección cruzada a donde estén los pliegues, para que se vean bien levantados y se vean más pronunciados de lo normal, y esto nos permita un mejor efecto en la cara y en las manos. En fin, eso queda allí. Como pueden notarse un poco más los sobresalientes. Vamos a hacer lo mismo en la mano, muy suavemente siempre. Acabo de decir, dirección cruzada contraria a los relieves. Eso es lo que sucede. Mucho más levantado, y lo mismo con los dedos de la mano que soportan la granada. Ok, el resultado que vieron allí para sus pieles, esto es más o menos como vamos. No voy a enfatizar un poco ni los ojos, ni la boca, ni algunos rasgos que creo que van a ser difíciles para muchas personas en este momento. Voy a dejar un solo video para mostrar cómo hago eso de una forma muy fácil también, y para que puedan aprenderlo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos en el armamento y el poco cuero que queda, okay, que es la madera y el cuero de las botas, a los cuales les vamos a aplicar la misma sombra para ser muy práctico. Okay. Muy poca cantidad, pero muy puntual. Okay. Al armamento vamos a colocárselo en todas las partes de la madera, en el correaje,
toda la parte frontal del arma también, sin tocar la mano que ya previamente trabajamos en ella, levantando las luces. Lo que hace esta sombra es que nos va a crear una, como se acumula en la unión entre la mano y la madera, nos va a crear un delineado ya muy práctico de una vez. ¿Okay? Es como decimos acá en América, matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo con las botas, aplicando toda la parte baja. Y como todo proceso, vamos a dejarlo secar unos minutos para que nos dé el efecto. También la correa que está encima del casco, que pintamos tras cámara, pero que es lógico que está allí, y vamos a levantarla. Vamos a esperar que seque y vendría el siguiente paso. Ok, mientras seca esta sombra que acabamos de aplicar a las maderas, a los cueros, vamos a aplicar un último pincel seco al bolso y el ropaje. Vamos a mezclar, en este caso, el amarillo piedra que usamos en un principio para la ropa y el Eldar Flesh Shade. Okay, un poco de cada uno de ellos, muy mínima porción. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un pincel seco que vaya entre los dos tonos. Y vamos a aplicárselo al morral, okay, al backpack, con mucho cuidado, también en dirección opuesta a nuestras sombras, siempre en dirección opuesta a los relieves, okay, para que nos dé el verdadero efecto que estamos buscando. Vamos a hacerlo en las cartucheras, la cantimplora, por supuesto en el resto de los bolsos que están en el centro, sin tener miedo, pasarnos un poco hacia la ropa, porque para eso hemos hecho una mezcla de los dos tonos, y la intención es que ese nuevo tono verde con arena nos dé el poco subida de luz que nos estaba haciendo falta también en el casco, para hacerlo ver un poco más realista, más en la parte de arriba que en los laterales. Okay, a nuestros hombros, pero ante todo en el equipo, que es lo que queremos levantar en este punto. Este punto, fíjense ustedes lo que sucedió. Todo el uniforme quedó totalmente subido en luces. Si quieren hacerlo un poco en las polainas, en el lateral de la polaina de la guarda del pantalón, en la parte de abajo, para que suba un poco la costura, se ve muy bien. Pueden hacerlo también del otro lado, esperando que seque el rifle. Ok, bueno, con Desert Yellow de Army Painter War Paints vamos a hacer unas finas líneas en el fusil. Ya que se secó, vamos a utilizar este pincel que es uno de mis favoritos. Este es Insane Detail de Army Painter. Ok, y la punta, como se dan cuenta, muy fina. Vamos a colocar una mezcla de muy poca agua con el producto. Vamos a ir un poco más allá para detallar un poco más nuestra miniatura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas líneas muy finas y largas en nuestro rifle para asemejar las líneas o las vetas de la madera. ¿Okay? Vamos a hacerlas también al frente, en esta dirección, y así aprovechamos y subimos, incrementamos un poco las luces de nuestro cuero, la pieza de lona que sostiene el rifle. ¿Okay? De frente, con cuidado, y por la parte alta precisamente del rifle, para que nos dé ese efecto un poco más claro. Vamos a hacer lo mismo por dentro.
y el resultado. Vamos a aplicarle un poco, si quieren, los tirantes desde el bolso. Como les digo, a este punto ya queda a gusto de cualquiera, pero todos estos detalles van a hacer que nuestras miniaturas se vean muchísimo mejor. ¿Okay? Ahí tiene un poco de la subida de luz del rifle sin ninguna complicación. Ok, ahora con negro vamos, como les dije, a ir un poco más allá de negro y vamos a empezar a delinear cosas muy puntuales. En este caso, la chaqueta, bordes de la chaqueta, para ver un poco más definida la miniatura. Y esto es lo que hace realmente hermoso nuestro modelo sobre la mesa. Son sitios muy puntuales que yo recomiendo hacer el delineado, no para toda la miniatura. Alrededor del cuello. ¿Okay? Alrededor de las tiras, de los correajes. Pero esto siempre lo agradece la miniatura. ¿Okay? El borde interno de la chaqueta, la unión con los pantalones, cremallera central, la unión con las manos. Fíjense cómo va ganando resolución la miniatura. Y esto es lo que lo hace ver realmente bonita. Bueno, en este punto empezamos a rellenar los accesorios que vayan en negro, en este caso la granada que soporta en su mano derecha, parte superior, la parte del seguro, hacia la parte baja, y por supuesto, y no menos importante, muy importante, todas las partes del rifle que van en negro. Superior, la parte del bolt action, el sistema de cerrojo, que es de donde proviene el nombre precisamente de este juego. La parte baja, el gatillo, y algunas partes de los ganchos de la correa. Vamos a hacer lo mismo por dentro para que se vea muy bien. Para ir culminando, entonces vamos a aplicar ahora con blanco cualquiera sea el que ustedes tengan a disposición, con un pincel también de cerda mínima. Ok, vamos a ir levantando las luces, parte de los accesorios, que con puntos muy puntuales, valga la redundancia, para que nuestros accesorios se vayan viendo levantados: gatillo, cerrojos, hierro. Okay. Algunos que otros botones que queramos destacar, en este caso en la cartuchera. Como les digo, estos son detalles que solo los van a apreciar y van a querer hacerlo el que quiera ir un poco más allá, pero que siempre van a aportar algo adicional a nuestra miniatura. Okay, el cinturón. Y por supuesto, levantar algunas de las partes más sobresalientes del equipo, en este caso la granada, algunos puntos y el seguro. Ok, ven eso, qué bello se ve. Bueno, este punto, rifle igual,
y cualquier otra cosa que quieran aportar ustedes ya de su propia autoría al modelo. Bien, creo que lo que se nos queda es colocarle sus calcomanías, los distintivos, ok, dependiendo de la unidad que sea, y por supuesto ambientar la base. A este punto dejo que cada quien la ambiente de la forma que mejor le parezca. Sin embargo, en las imágenes yo les voy a dejar algunas sugerencias. Bien, chicos, gracias por ver estos videos, gracias por ver mis tutoriales. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta en la sección de comentarios en la parte de abajo. No se vayan sin dejarme por favor un like. El like me motiva mucho a hacer esto nuevamente y hacerlo en mejor y más grande manera. Espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Bye.